¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, estimados compañeros, compañeras, auditores y auditoras de Radio Nuevo Mundo Patagonia, en la 104.7 en el dial FM, aquí desde Punta Arenas, y transmitiendo para todo el mundo y sus alrededores a través del www.nuevomundopatagonia.cl. Llegamos al programa después del día D, aquí en primera línea en Nuevo Mundo, también por Facebook y por YouTube, para analizar los resultados de este 25. Hoy día nos acompaña, como siempre, don Dali Boretero. Hoy día, ¿cómo está, compañero? Bonito peinado se mandó. Don José Luis Córdoba, desde la comuna de Providencia de Santiago. ¿Cómo está, don Pepe Lucho? Las Condes nomás, no hay más. No me rebaje. Yo creí que Los votos en Recoleta. había sido, usted estaba celebrando con los Clandestino. triunfadores Voto en Recoleta, está del claro. rechazo, ¿ah? Dentro de las 4 comunas que ganó el rechazo. Bueno, Y Dubái. y don Sebastián Aranda, ¿cómo estamos todos? La verdad. Con ánimo entonces para comenzar a revisar algo que es muy importante, que tiene que ver entonces ya con un poco más de calma, habiendo transcurrido algunas horas, ya después de la euforia, de la alegría, del triunfo del día de ayer, comenzar a tirar líneas, a analizar qué es lo que viene en nuestro país después de lo ocurrido ayer en las urnas. Sin duda, este aplastante triunfo del apruebo sobre el rechazo abre un nuevo cuadro político en nuestro país. Y un cuadro donde efectivamente hoy día debiéramos decir que no son solo tres actores, dos actores los primordiales a considerar, sino que después de este 78,27% de triunfo de la prueba por un 21,73% del rechazo, donde el pueblo se manifiesta por una nueva constitución y además de un 78,99%, algo más alto todavía. Eso es importante revisar la diferencia de votación, no en puntos, sino que lo que ello implica en relación a la Convención Constitucional, un 78,99 frente a un 21,01 de la Convención Mixta Constitucional. Obviamente que el cuadro político que se abre de aquí en más es diferente, y decíamos para abrir los fuegos que hay que considerar en este cuadro no solo los actores tradicionales de la política, que son la oposición y el gobierno, ¿ah? Derrotado en esta vuelta, que la enfrentó dividida por lo demás, sino también un porcentaje muy alto de principalmente jóvenes y electores que ellos mismos reconocían que no habían votado en ninguna elección anterior, y no por un tema de la edad, sino que precisamente porque no se habían sentido motivados a participar, y hoy día y ayer lo hicieron. Recordemos que todos estos números se dan en medio de esta pandemia del coronavirus, que de alguna manera también influyó en que un sector de la población muy importante, como son los adultos mayores, muchos no fueron a votar en esta oportunidad. Sin embargo, por cuidado de su salud. Sin embargo, los jóvenes fueron en masa, y que no se reconocen por lo demás identificados ni con derechas, ni izquierdas, ni oposición, ni gobiernos, ¿ah? En términos numéricos tenemos que fueron 7.562.563 las personas que fueron a las urnas, lo que implica un porcentaje de un 51,14%. Esto
es más que los 5.550.095 que fueron en la segunda vuelta presidencial recién pasada. ¿Ah? Y hay que considerar más que el padrón habría crecido en un 3,4%, es decir, 380.000 electores más. Por tanto, el aumento real de la participación absorbió el crecimiento del padrón. Y todo esto, como decíamos, en pandemia. Don José Luis Córdoba, su primer análisis en general con estos resultados a nivel nacional. Después vamos a ver la situación en algunas comunas y por supuesto también regiones acá en Magallanes. Bueno, como se dice tradicionalmente, después de las elecciones todos ganan, todos ganaron. Y esto es lo La curioso. Yo Rieselberger no recuerdo, le escuché eso yo, a la Rieselberger no le escuché decir que ganaba. Dalibor recordaba muy bien, decía muy bien hace un par de programas atrás, de que quienes votaban por el apruebo, ¿qué aprobaban? ¿Ah? Aquí hubo también apruebos bastante discutibles. Y obviamente la derecha votó también por el apruebo, un sector importante. Entonces tenemos que ir desbrozando esto. Yo creo que da para una conversación bien profunda, sobre todo ahora que la derecha y el gobierno toman en sus manos el apoliticismo, el ataque a los partidos políticos. Esta última votación de la Convención Constitucional también se está mostrando como que es un rechazo al Parlamento, a los parlamentarios, al sistema, al legislativo y todo esto. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque el acuerdo del 15 de noviembre, en el fondo, fue un acuerdo entre cuatro paredes, entre la Concertación y Chile Vamos, donde los comunistas y otros sectores progresistas se marginaron abiertamente, públicamente, y esto no significa que nosotros estuviéramos por mantener la Constitución del 80 ni mucho. O sea, la posición del Partido Comunista es clara desde 1980, de que esta era una constitución que había que sacarla. No hubo acuerdo en los 30, casi 40 años que han pasado, y hoy día nos encontramos en esto, donde el Partido Comunista, si bien no aparece como partido, salvo en las organizaciones sociales, y yo me gustaría recordar que dificulta que haya organización social en Chile donde no haya comunistas. No necesariamente liderando, encabezándola, ni presidente, no, pero integrantes, y donde de alguna manera influimos. Tampoco se puede decir que el Partido Comunista no estuvo en las manifestaciones desde antes del 18 de octubre. O sea, probablemente no aparecía en nuestra bandera, pero hasta muchos dirigentes y parlamentarios nuestros estuvieron en esto. Así que el Partido Comunista está en la primera línea, como honrosamente se llama este programa, y me parece que no hay que descuidar la lucha ideológica que se desata a partir de ahora, donde el desprestigio es para todos los políticos, para todos los partidos, en un solo saco. El Partido Comunista, en esto tenemos como ordena el Ministerio de Salud las manos limpias. Nos lavamos las manos a cada rato, así que no estamos contaminados con la mala política, con lo que nos llevó a este 18 de octubre, donde la gente ya estalló porque no se podía seguir permitiendo los abusos y hay que reformar y, como estamos diciendo, hacer una nueva institucionalidad, un nuevo pacto social. En eso estará el Partido Comunista de todas maneras. Don Dalibor Eterovich. Sí, mira, yo primero creo que es importantísimo establecer que no solo en un tiempo de pandemia se da esta masiva participación regional y nacional, sino que en un proceso que cuenta con un nulo apoyo prácticamente del Estado. La voluntad del gobierno de turno y del aparato estatal para empujar un proceso que debía haber sido de todos, que debía haber destinado recursos muy importantes a informar, a capacitar, a explicar. Sin embargo, nada de eso hubo, muy poco. Al contrario, las campañas que se dieron fueron desde el gobierno y desde la derecha de desinformación, del temor, tergiversaciones. Entonces,
además a eso, sumar que hoy día aparece un ministro Pérez, un ministro París, Sebastián Piñera, digamos, poco menos que apropiándose de un diseño y de toda una estrategia previa que ellos habían establecido y que dio resultado y que la gente poco menos que les hizo caso, digamos. Entonces, aquí hay todo una majamama donde dan pena y dan vergüenza ajena porque la comunidad, la ciudadanía del país no les cree. Y la ciudadanía se comportó a la altura y se informó por, por los medios que pudo. Y nosotros supimos y vimos de jóvenes que llegaron a primera hora a ofrecerse como vocales a las mesas, a ver si había necesidad de algo, porque sentían que tenían que estar ahí, jóvenes que no tenían ninguna capacitación, ninguna experiencia previa, que aprendieron en la marcha, muchos de ellos incluso no fueron recibidos porque no había necesidad de apoyo. Entonces, el pueblo de Chile estuvo a la altura y demostró que cuando algo realmente vale la pena, se moviliza. Otro tema que hay que incluir en algún momento y conversar y analizar es el famoso padrón. El padrón electoral de Magallanes tiene más votantes que habitantes. Es una cuestión insólita. Entonces, también ahí hay un tema que si depuramos el padrón, probablemente vamos a tener cifras muy superiores en participación. Bueno, y con todo eso, el resultado fue sin duda avasallador. No estaba en nuestros cálculos una distancia tan amplia. Y yo aprovecho aquí de saludar y de felicitar a las compañeras y compañeros del partido que trabajaron en días previos y durante la jornada, digamos, porque como partido también tuvimos apoderados, tuvimos gente en una suerte de apoyo logístico, en la radio, en fin, y por lo tanto hubo del orden de 30 o más compañeros del partido que en estos días estuvieron abocados voluntariamente al trabajo del plebiscito. Y eso da cuenta también de que los partidos políticos, por lo menos el nuestro, estuvo a la altura, hizo lo que tenía que hacer, callampín bombín, ¿no? Y qué es lo que corresponde. Ahora viene una etapa sin duda importantísima de análisis, de conversaciones. Nosotros esperamos que las organizaciones sociales, las personas que se sienten independientes de los partidos políticos, jueguen un rol, y no me cabe la menor duda que nuestro partido va a estar con las puertas abiertas para todos esos debates y diálogos. Eso por ahora, compañero. Muy bien. Don Sebastián Aranda. Impresiones generales de... Sí, sí, sí. Bueno, primero que todo, obviamente, compartir la sorpresa. Yo creo que todos esperábamos un triunfo, que si lo llevamos como a número histórico, esperábamos que iba a ser holgado, pero para ser sincero, yo creo que nadie esperaba un triunfo tan holgado y con esos números tan significativos. Y yo creo que no lo esperábamos también porque este año ha sido bien particular. De alguna manera ha sido como un aterrizaje a cómo terminó el año 2019, pero yo creo que estos números no son tan ajenos a la realidad que se vivía hace un año acá en Chile, en donde efectivamente la movilización masiva, después de la represión brutal que sufrieron primero los estudiantes, luego los pobladores, y que terminó en una noche de descontrol y de violencia desatada por parte de las fuerzas de orden y por parte también de la gente. Era una marcha de 1 millón de personas en donde efectivamente se instaló el tema de la Asamblea Constituyente. O sea, yo creo que es importante destacar el hito del 25 de octubre del 2019, porque ese hito yo creo que ya es la manifestación tangible de que efectivamente estamos viviendo un nuevo Chile, o sea, de que efectivamente las variables sobre las cuales analizamos política en este país cambiaron radicalmente y de alguna manera se manifiesta una conciencia política amplia, mayoritaria, respecto de denunciar una situación que es insostenible, ¿no es cierto?, y que se
traduce en este no más abusos, que fue una sensación bien transversal, y demanda por dignidad. Yo creo que esos dos elementos, que son bien simbólicos, se manifiestan de manera casi inmediata la semana después de este estallido en una asamblea constituyente, que también demora muy poco en decantar. Recordemos que el 12 de noviembre el conjunto de la oposición firma una carta en donde se compromete a establecer una asamblea constituyente como mecanismo para destrabar este conflicto político, lo que después termina en este acuerdo del 15 de noviembre, que no vale la pena indagar más para efectos de análisis, pero en lo concreto, yo creo que este resultado, de alguna manera, electoral, da cuenta del nuevo Chile y del nivel de madurez política que tiene este nuevo Chile. Nivel de madurez que se expresa, por ejemplo, en este número, magnitud histórica de votación, 7 millones, como decía, 7 millones 6, que supera incluso la votación del 93, que es en un contexto también bien particular de pandemia. Yo creo que, contrariamente como se ha querido instalar en los medios de comunicación respecto de que el país está más o menos normalizado, yo creo que la gente ha sido bastante prudente y bastante consciente en el tratamiento de esta pandemia. Lo hemos conversado. Yo creo que efectivamente mucho adulto mayor para esta votación no fue a votar, pero esos números de alguna manera tampoco se sintieron, porque se compensaron con adultos mayores que sí fueron a votar. Yo creo que probablemente hay un grupo importante que no fue, pero también hay un grupo importante que sí fue, y ahí hubo hechos simbólicos. Y como bien decía Alibor, también fue compensado con una participación explosiva en el segmento juvenil, o sea, segmento que muchas veces no había votado y que lo hacía por primera vez. Pero también yo creo que hay un aumento explosivo en las comunas pobres. Yo creo que lo que queda en manifiesto, por eso yo creo que esta elección, que no es un punto final a este proceso revolucionario, sino que yo creo que es de alguna manera la foto del momento, también da cuenta de la existencia de dos países. Yo creo que lo hemos conversado eso. En este país existen dos países, dos almas, dos culturas, que lamentablemente para ese 20%, quizás menos del 20%, que es los que efectivamente viven en este territorio, existe una realidad completamente ajena a la realidad del resto del país. Y la realidad del resto del país no me refiero solo a la precariedad estructural instalada de manera transversal en el país, sino también vuelvo al punto, a los abusos desatados a lo largo del país. Es bastante significativo que las comunas con mayor votación, que alcanzaron incluso sobre el 90%, son zonas de sacrificio. Bueno, todo el sector del Valle de Huasco, Ventana, y luego le siguen casi continuamente las comunas de la periferia de Santiago, que son también las que tuvieron una explosión de votación bien significativa. La Pintana, que registraba casi un 35% de votación, subió a un 46%. Lo mismo se registró en Los Espejos, y de alguna manera la votación es casi escalonada hasta las comunas que tienen podríamos decir, una mayor homogeneidad socioeconómica: Santiago Centro, Macul, Ñuñoa, Providencia, en donde es la comuna quizás donde estuvo más ajustado el triunfo de la prueba de la región metropolitana, y luego ya las otras tres comunas que bueno, ya sabemos cómo se comportan y cómo se vive. Entonces yo también creo que una elección que si bien es cierto sorprende en los números, todavía entrega mucho material para analizar, como bien decía José Luis, mucho material para analizar. También yo creo que es una estocada bien fuerte al equilibrio político del gobierno, puesta en escena que hizo ayer el gobierno con todos sus ministros, dando cuenta que dentro de su gabinete ministerial existían figuras por el apruebo, como el ministro Briones, pero también figuras significativas del rechazo, como su ministro del Interior y como Alamán.
y dando cuenta también de un espectáculo bien patético que contrastaba con la alegría que desbordaba en todas las calles del país. Entonces yo creo que eso también va un poco calando en, o va haciéndole recordar a la población de que uno de los problemas inmediatos también es este gobierno. Entonces, el desafío es como intentar conducir y ganar credibilidad frente a la ciudadanía en la conducción de este proceso, que como bien alguien lo mencionó, desde un inicio el gobierno no dio muestras de credibilidad de efectivamente conducir este proceso y de alguna manera ser fiable en su manejo, y cómo dar credibilidad si la mayoría de su coalición estaba en contra de este proceso. Entonces hay que ver cómo decanta eso. Yo creo que vuelve hoy en día a estar en la palestra una variable que fue importante en el estallido, que es la variable municipal. Yo creo que lo que hacen hoy día los alcaldes de oposición se adelanta un poco a eso, de dar a disposición todos los instrumentos que son de acceso a la ciudadanía para que la ciudadanía pueda acceder y efectivamente iniciar un debate constituyente de manera integral, pero insisto, o sea, estamos recién a día lunes, hay que ver cómo esto se va a ir desarrollando y qué va pasando a lo largo de estos días. Muy bien. Sebastián Aranda, como siempre se nos adelanta la pauta, pero vamos a analizar, y eso está bien, vamos a analizar un poco en esta segunda vuelta los resultados locales, comunales, regionales, ¿eh? Partiendo por lo que ocurrió acá en Magallanes, que la verdad es que tampoco es una sorpresa. Magallanes se comportó en relación muy similar a cómo se comporta la región metropolitana, ahí topando el 80 con un 79,83% para el apruebo y un 20,17% para el rechazo. Y en el caso de la segunda papeleta, ahí sí se superó el 80, un 80,34% para la Convención Constitucional y un 19,66% para la convención mixta. Recordemos que Magallanes fue una de las regiones donde pierde Piñera, ¿eh? en el país en la elección anterior. Y aquí habría que decir que efectivamente para los estadísticos se retoma este concepto más allá del promedio, porque efectivamente atemperan estas comunas del sector poniente de Santiago, La Reina, Vitacura, Providencia, donde gana el rechazo, pero si nosotros vemos... Ni La Reina ni Providencia, ¿no? Son Vitacura, sí, pero Lo Barnechea, y Las Condes, la Antártica y Colchane. Colchane, sí. Colchane, sí. Sí, Colchane. Y cobra valor lo que yo quería decir, cobra valor este concepto estadístico de la moda, porque si nosotros vemos el 80%, como lo decía Sebastián, se repite en muchas comunas de la periferia en Santiago y en muchas comunas del país también. Ahora, donde la situación esperablemente se dio más ajustada, es en el sector de la Araucanía, en Temuco en particular, pero igual, de todas maneras, se impone el apruebo. Don José Luis. Yo me sumo al entusiasmo y al optimismo de ustedes, pero me gustaría llamar la atención y alertar a nuestros auditores, auditoras sobre todo, de que estamos en el marco de un proceso diseñado por, insisto, estos partidos políticos reunidos el 15 de noviembre, y tenemos una especie de zapatos chinos respecto al proceso electoral. Hay cosas en las que vamos a tener que transigir. Por ejemplo, el tema de los 2/3 para la votación de los temas. Eso no está zanjado, ni siquiera esta tremenda votación que yo saludo, que
coincido con ustedes, nos abre la posibilidad de cambiar esta situación. Lo mismo en el caso de la integración de la Convención Constitucional con los pueblos originarios. Hoy día vemos que incluso varias organizaciones, el Consejo de todas las Tierras, MAPU y todo eso, llaman la atención. Va a ser rechazado por muchos sectores de etnia originaria, porque no están bien, es una farsa. O sea, ¿quiénes van a estar representando ahí? ¿Cuántos? ¿Quiénes? ¿En qué condición? No está claro. Lo mismo el tema de los independientes. Los independientes también está en discusión cuántas firmas se van a necesitar, si van a tener que hacer pacto entre ellos, si van a hacer pacto con los partidos. Ya está complicado. Y lo último que quiero decir para también llamar a claridad es que yo no creo, y creo que nadie en Chile crea, que la derecha y el gobierno tiene el 20% de los votos, ni que la izquierda o la oposición actual tenga casi el 80%. O sea, en una elección, las que se vienen, que hablaba Sebastián, por ejemplo, en las municipales, los cores y todo eso, yo creo que se vuelve bastante a otra realidad. O sea, el trabajo de los partidos políticos en este momento es mucho más complicado, más adverso, diría yo, porque tendremos que entrar a explicar, y a nosotros los comunistas concretamente, por ejemplo, a separarnos de alguna manera del oportunismo, del populismo, de todas estas cosas que han surgido en el último tiempo para hacer la diferencia. Y no, nosotros nos vamos a hacer arrastrados a un acuerdo político popular porque no estamos de acuerdo. Nosotros estamos con la fase, estamos con las organizaciones sociales que están desarrollando sus propias estrategias. Nosotros tenemos que estar inmersos en eso y no en acuerdos, y no estamos esperando que nos llamen. Yo saludo a los alcaldes, porque ahí en realidad estaban prácticamente todo el espectro, pero claro, son solo los alcaldes. Entonces es una tarea que hay que masificarla, extenderla a todos los sectores. Sí, yo creo que efectivamente tenemos que entrar a ese análisis, pero yo quería a dar que nos pueda entregar alguna opinión sobre cómo fue el comportamiento electoral acá en Magallanes antes de entrar al tema central que pone en la mesa José Luis. Claro, lo que uno pudo apreciar ayer durante la jornada es que yo diría que un comportamiento muy parejo, fue muy parejo en términos de afluencia de público durante todo el día. En general, yo la impresión que en torno al mediodía en algunos locales, por ejemplo, hubo mayor cantidad de afluencia y algo de cola, digamos, pero la gente se ordenó de tal manera que hubo una asistencia permanente y constante que nunca generó un colapso, y también se vio reflejado en los votos en las mesas, digamos. Los locales de votación daban cuenta de que sus mesas eran todas súper parejitas, no habían mesas que se dispararan mucho, que tuviesen, o a las cuales no haya ido nadie, por ejemplo. Entonces, fue una cosa bien distribuida, y eso me parece que tiene mucho que ver igual con el hecho de que se pensó bien en la distribución de las mesas extraordinarias que se colocaron, digamos, y la mayor cantidad de locales. Hubo claramente los lugares donde el padrón era más antiguo y se veía más cantidad de adulto mayor. Entonces, uno pudo ver en el conteo y en la información que iban entregando nuestros apoderados que fue una situación bien horizontal, diría yo. Ahora, claramente, eso también da cuenta de que este 80-20, digamos, en el caso de la convención, está en todas partes, digamos, en el caso de Punta Arenas. No hay un lugar de la región, de la ciudad, donde no sea absolutamente mayoritaria la votación tanto del apruebo como de la convención. Y no se dan estas situaciones como en el Gran Santiago, donde tú tienes ciertos nichos de rechazo, digamos.
Entonces, uno ve que es súper transversal esto. Y ahora, bueno, el tema que viene es justamente el de los 2/3, que me imagino que vamos a entrar en esa materia, pero es súper difícil que se vuelva a dar esta votación con estas características para cualquier otra cosa. O sea, yo coincido plenamente con José Luis. O sea, y si tú piensas que los constituyentes y el sistema de elección de constituyentes es equivalente al de diputados, se va a parecer más a la elección de los diputados, a la última de diputados, que a otra cosa, digamos. Y eso es bien impredecible, es bien difícil de saber, así que yo prefiero no profundizar mucho en eso por ahora, me quedo hasta ahí. Ya. Entremos precisamente a lo que viene de aquí en más. Y lo que viene de aquí en más son dos fechas claves. Una es en enero, donde tienen que inscribirse, me parece que el 14, las listas para los convencionales, bueno, aparte de las otras elecciones que se van a hacer, ¿cierto? Todos sabemos que son las de gobernadores regionales y las municipales, tanto de alcaldes como de concejales. Y luego el 21 de abril, donde se van a desarrollar propiamente estas elecciones. Hay muchos elementos que ustedes ya lo han anticipado, ¿eh? Para entender de alguna manera lo que viene. Lo que decía José Luis, efectivamente. Primero, esta elección que tuvimos ayer fue un plebiscito, es decir, había solo dos opciones, ¿ah? Y esas eran las reglas del juego. Y lo que tenemos, y no se votaba tampoco por candidatos, ¿ah? Por personas, digamos, ¿ah? Tampoco, por lo tanto, una relación directa con los partidos políticos, ¿no? Por lo tanto, son elecciones muy diferentes y uno no puede extrapolar los resultados a las elecciones que vienen. Eso es un hecho, ¿ah? Lo que viene ahora va a poner, sí, de manifiesto las trampas del 15 de noviembre. Todas esas trampas que quedaron instaladas el 15 de noviembre son las que vamos a tener que sortear de alguna manera ahora, con miras a las elecciones de los convencionales, si nos estamos fijando en el tema de la nueva constitución. Pero hay que recoger algo. Yo recogería del optimismo del resultado del triunfo de ayer, que efectivamente aquí, cuando yo decía que es un nuevo cuadro político, podríamos extrapolarlo en electoral. Aquí se manifestó, yo creo que eso se puede mantener en las elecciones que vienen de aquí, una nueva forma de votar de los chilenos. No sé si me explico. Es decir, aquí donde entran en incidencia este número importante de jóvenes, ¿ah? Donde también la participación para estos temas hoy día convoca, seduce a gente que anteriormente se abstuvo en las votaciones anteriores de ir a la urna. Eso va a marcar un comportamiento electoral diferente en los chilenos a lo que había sido las elecciones tradicionales desde la última de las presidenciales para atrás, ¿no? De la Revolución por la Democracia. Ese es un elemento central. Ahora, el gran cuello de botella, yo veo que está en que efectivamente aquí hoy día, cuando hablamos de las trampas, hay situaciones como muy bien José Luis la dejaba marcada, que no están resueltas. Que no están resueltas. El tema, por ejemplo, de los pueblos originarios. Si nosotros veíamos las celebraciones que se multiplicaron en todo el país, la principal bandera protagonista en esas elecciones era la bandera mapuche, ¿eh? Sin embargo, el tema de los pueblos originarios, que debiera convocar a los partidos políticos, si en algo quieren reivindicarse y recuperar algo, su prestigio perdido, ¿eh? Debiera, tal como decía de alguna manera Daniel Jadwe ayer, convocar al Parlamento para especificar esta ley, para modificar esta ley, y eso implicaría ampliar el número de convencionales, de los 150, por lo menos 184, 187, ¿ah? Si consideramos 2 por etnia y en el caso de los mapuches 3. Y ese es un tema
absolutamente pendiente. El otro tema pendiente, que también se puso sobre la mesa este famoso 15 de noviembre, pero quedó allí donde se impuso en definitiva el sector conservador, es el tema y es fundamental para lo que viene, el tema de las facilidades a los independientes. Recordemos que dentro de un sector importante, nosotros no tenemos el porcentaje específico de la votación que se manifestó ayer, fue la gente de la Plaza de la Dignidad, la primera línea, la gente que estuvo el 18 de octubre, los protagonistas del 18 de octubre, que manifiestan una desconfianza y un rechazo a los partidos políticos tradicionales, y tienen la legítima interés en participar en esta convención constitucional, pero no yendo como independiente en la lista de los pactos. ¿Mm? Ese es un tema que está pendiente. Es más, es un tema que de alguna manera está resuelto hasta el momento, ¿ah? Con el hecho de que el acuerdo ratifica que la fórmula para la elección de los convencionales es la misma que hasta el momento se conoce para la elección de los parlamentarios, de los diputados. Entonces, aquí hay un tema clave para enfrentar esto, ¿no? Y ojo, porque los sectores conservadores de la desconcertación, más la derecha, etcétera, los que siguen poniendo al centro que el gran problema de Chile es la violencia, pretenden con esta elección decir ya, demos vuelta a la página, ¿ah? Y frenar la movilización. Y el pueblo sabe claramente que para enfrentar en condiciones más democráticas lo que son las elecciones convencionales, hay que mantener la movilización. Hay que mantener la bandera de movilización al tope, porque si no, no va a haber, o si no, no va a haber solución al problema de los pueblos originarios, no va a haber solución al tema de los independientes, que la práctica enfrentar los independientes desde fuera de los pactos de los partidos políticos es como un binominal para ellos. Es decir, es muy difícil que rompan esta regla para que se puedan incorporar como independientes. Y también las organizaciones sociales, que tienen un rol fundamental que jugar aquí. Es importante porque si no se abren, no se dan esas señales, más allá de que eh, se profundice esta brecha de distancia con la institucionalidad política, muchos jóvenes que en esta elección votaron, tal vez se resten de la próxima. Y además lo que viene es un tema donde yo quiero cerrar mi intervención para dar la palabra a ustedes con un hecho que es muy preocupante y que da cuenta de cómo se va a manifestar hoy día este sector que quiere seguir manteniendo, que va más allá de la derecha, ¿cierto? Donde hay gran parte de la desconcertación allí coludida también, ¿ah? Y lo ha demostrado en las votaciones junto con la derecha hecho durante todo este periodo, ¿ah? Luxich fue el primero en decir yo pongo mi nombre como candidato a convencional. ¿Qué lectura podemos hacer de eso? Aquí el gran empresariado, los privilegiados de siempre, van a querer mantener todos sus privilegios, y para eso van a participar en esta elección con todo lo que ello implica. Recordemos que, por ejemplo, la opción del rechazo tuvo un apoyo económico con una diferencia del 80-20 a la opción del apruebo. Es decir, el empresariado se puso ahí, y hoy día, en esta futura elección, ellos ven que la mejor manera de mantener sus privilegios, ¿ah?, es participando de esta elección. Don Sebastián Aranda. Se está... Ahora sí. Ahí sí.
Sí. Es que antes me gustaría hacer como una especie de, de intro, o no sé si intro, pero contextualizar la situación de la derecha. Yo creo que la situación de la derecha responde un poco también, de alguna manera, de qué manera este sector privilegiado de la población, y privilegiado no solamente por una situación de bienestar estructural, sino privilegiado porque son los dueños de los medios de producción, y esos medios de producción tienen su raíz inmediata en los recursos naturales. Yo creo que la situación de Chile es un poco insostenible también por una situación climática. Y eso quizás no se ve tanto a nivel ciudad, pero yo insisto en el punto, claro, son comunas que en su sumatoria no suman tanto en términos de votación, pero es donde efectivamente existe un clima de transformación, y eso, claro, no tiene que ver con una correlación. Yo estoy de acuerdo con lo que se plantea, no tiene que ver con una correlación de izquierda y derecha, pero yo creo que también en este eh, nuevo mapa político, efectivamente los partidos tienen una tarea titánica de volver a convencer ideológicamente a muchas de las personas que pueden pensar igual que las bases de esos partidos, pero que no les compren. Quería citar otro dato que se me había olvidado citar respecto también de los resultados de las elecciones. Eh, si bien es cierto, aumentó el porcentaje de convención constitucional respecto al porcentaje de apruebo, hay casi un punto de diferencia, hay una baja de 300.000 votos. Y en el caso de mixta, tampoco representa lo mismo, hay una baja de 100.000 votos. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, efectivamente parte de la derecha cumplió con lo estipulado por los sectores progresistas de la derecha, que querían una convención mixta, y efectivamente transmitieron desde el apruebo a la mixta. Yo creo que ahí hay una influencia de partidos de derecha. Pero el gran, de alguna manera, la gran masa de participación, si bien es cierto, puede tener ideales liberales y quizá no comparte los mismos parangones de justicia de lo que eh, plantea de alguna manera el activo político de izquierda. Yo creo que sí, efectivamente ahí va a haber un problema en términos de cómo la derecha va a conducir eso. Y eso yo creo que no solo la derecha, yo creo que el amplio espectro de los partidos políticos van a tener una redefinición a partir de este proceso constituyente, porque este proceso constituyente también va a abrir aristas, creo yo, a nuevas orgánicas sociales, quizás no nacionales, mucho más locales. También hay un proceso durante este último año de maduración, quizá inorgánica, que probablemente durante mucho tiempo no tuvo una expresión política en términos de votación, pero yo creo que efectivamente eso va a cambiar de aquí en más, ya sea con nulo, ya sea a través de quizás elecciones simbólicas, pero yo creo que efectivamente hay un cambio de participación a futuro. ¿Cuál es el problema de que a futuro exista toda esta masa movilizada, una especie de gasto y un descrédito con la elección? Creo yo que eso implicaría también de alguna manera desechar todo este proceso, pero la raya va a seguir. Entonces, por eso yo lo planteo también como una revolución. Yo creo que esto se inicia con una gran muestra de violencia que no veo lejano a que desaparezca como un virtual elemento o un virtual instrumento de movilización. Yo creo que eso está latente, y por eso también es bien palpable y bien necesario la tesis del gobierno de rechazar la violencia. Y de alguna manera por eso va a existir un constante emplazamiento a sectores políticos de rechazar la violencia venga donde venga, porque hoy en día la violencia sí es un elemento político, y el gobierno la ha ejercido en forma de represión de manera institucional. Y eso es evidente y pasa colado. Entonces yo creo que ahí hay también un elemento, claro, porque no es tangible, pero es un elemento que está de alguna manera simbólicamente presente. La violencia popular puede volver a aparecer. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿cómo la élite
va a buscar un poco resguardarse sus privilegios. Yo creo que está la tesis de los Luxit, que es compartida también por quizás los sectores que son un poquito más sensibles políticamente al clamor popular, y ahí está el concepto de UDI popular que intentó reflotar Longueira, pero yo creo que de alguna manera la forma de desplegar esto va a ser a través del aparataje institucional establecido. O sea, los recuerdos institucionales que ya establece el mismo ordenamiento jurídico. Yo no recuerdo un programa acerca del cual hablábamos de las vallas que va a tener todo este proceso. Yo creo que este proceso va a seguir con vallas institucionales, y a eso le va a acompañar un bombardeo ideológico por los medios de comunicación constante. Insisto, yo lamentablemente, a pesar de los números, de que los números son positivos, yo no quería dejar instalado como una sobredosis de optimismo. Yo creo que el tema principal hoy en día es que toda esa masa efectivamente se canalice a organización y expresión política. Uno de los problemas que ocurrieron posterior al 15 de noviembre es que la mesa de organizaciones sociales, que era la mesa social, que hasta ese momento ya se había constituido como una especie de vocero validado, pierde toda validez después del 15 de noviembre. Entonces también yo miraría con un poco más de cautela el rol hoy en día que tienen las organizaciones sociales, porque el gobierno efectivamente la ha ido quitando a través de un trabajo político un sustento no menor. Quizás esto da para otro programa, pero lo que ocurrió, por ejemplo, con la presentación del petitorio de la mesa del sector público, es algo bastante particular, por no decirlo vergonzoso, y que da cuenta hoy en día de la realidad de las organizaciones de base más importantes del país. Entonces hay que tener cuidado, insisto, porque hoy en día no existe una conducción, a lo menos de lo que ha sido la representación histórica de la movilización social, muy validada dentro de la misma población. Eso, perdón si me alargué mucho. No, está bien. José Luis. Yo agrego a lo que está diciendo Sebastián, el tema, por ejemplo, de nuevo, de la institucionalidad vigente. Por ejemplo, los dirigentes sindicales, dirigentes gremiales, no pueden ser candidatos porque rige lo mismo que para los diputados, senadores, tienen que renunciar. Entonces también es una cortapisa. O sea, tenemos varios elementos de la actual constitución del 80 incluso, que están vigentes y que van a seguir vigentes y que nos van a perjudicar claramente. O sea, hay que hacer una revisión de cada una de estas cosas y dar una pelea para que esto cambie. De alguna manera, tenemos que impulsar la presencia de dirigentes de organizaciones sociales, independientes o militantes de partidos. Yo en eso también coincido que, bueno, una muestra fue el Chile Digno, que abrió su el espacio en la franja electoral a las organizaciones sociales. Nos aparecieron ahí los logos de los partidos salían al comienzo, pero después ningún dirigente de los partidos de Chile Digno ni se les cedió el espacio a las organizaciones sociales. Lo mismo vamos a tener que hacer con los independientes en el caso de las candidaturas, tanto a concejales como a alcaldes. Bueno, eso son muy pocos los cupos, entonces va a ser muy complicado, va a ser un tejido muy cuidadoso que va a haber que hacer. Yo me imagino, por ejemplo, en Magallanes son 3 cupos de 3 constituyentes. Sí, pues 3 constituyentes. Porque es lo mismo que ¿cómo se llama? Distrital, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hoy día ustedes tienen ahí solo derecha presente. Entonces, dar esa pelea va a ser una tarea que espero acompañarlo, aunque sea a través de los programas radiales, pero va a haber que reconstruir relaciones, abrirse, ver el tema de los independientes y también, no sé cuál es el espectro real de los partidos políticos del Chile de justo o digno,
en Magallanes, que es una realidad que me gustaría escuchar también a Dali, ver qué se puede hacer en ese plano, que va a ser muy importante, porque fuera de este ánimo que yo celebro, la subjetividad de que, bueno, ganamos. De nuevo, Magallanes fue, en la vez anterior, fue la única región donde ganó Guillé. Bueno, hoy día también se refrenda esto, que es un sector progresista, podríamos decir hasta de izquierda, pero esto se va a reflejar en las elecciones, 5 elecciones que vienen. Esa es mi preocupación. Sí. Dali Oreterovich. Claro. Sí, a mí me gustaría, claro, un poco plantear que esta semana, estos próximos días, estos 10 días por delante debiesen ser, por lo menos por parte nuestra, de nuestro partido, de nuestros parlamentarios, el momento de buscar y de proponer cambios a toda esta fórmula instalada en noviembre, digamos, del año pasado. Proponer de alguna manera, tal vez como se dijo ayer, el aumento en el número de constituyentes es una posibilidad. Incluso la forma de elección podría cambiar, porque como están las cosas hoy, los 2/3 significan 104 constituyentes, y el otro tercio 51. Vale decir que el otro tercio, la derecha, en general, con 52 constituyentes, nos rompe los 2/3, y hasta ahí nomás llegamos. Y si además la forma de elegir a los constituyentes y las cortapisas que existen hoy día van a restringir el espectro, ¿cierto?, para tener una mayor variedad de candidatas y candidatos, este asunto se ve mucho más auspicioso para la derecha que para nosotros. Es decir, es mucho más fácil hoy día, ¿cierto?, poner todas las lucas posibles para obtener 52 personas, que finalmente en capas medias tú perfectamente vas a poder hoy día instalar el concepto de que son empresarios exitosos, que son emprendedores exitosos, que han administrado muchas empresas, y eso simplemente prende. Digamos, hay capas medias hoy día en Chile que creen en eso, y creen que Piñera es un buen administrador, y desechan absolutamente la lógica del político o del estadista de alto nivel. Eso no existe para muchos sectores hoy día sociales. Entonces, el escenario es muy complejo para seguir funcionando en las condiciones que existen, y eso hace que nos farriemos la oportunidad finalmente, porque lo que hay hoy día es un tremendo impulso constituyente, diría yo, un impulso por seguir empujando y participando, y ese impulso hay que mantenerlo, y hay que decirle entonces al 79-80% de los que votaron a prueba que hay que dar la batalla por mejorar las reglas del juego. Y si no, bueno, morir con las botas puestas, finalmente, pero no podemos hoy día ser parte de este acuerdo de noviembre, hacernos los cuchos, como se dice vulgarmente, y jugar con estas reglas sin buscar cómo abrirle las puertas a sectores que tienen que estar representados necesariamente. Esa es la única manera de que el impulso se mantenga hasta el 11 de abril, y entonces el 11 de abril volvamos a tener esta participación masiva. Porque el 11 de abril ya no van a elegir por una opción, van a elegir nombres. Y si los nombres que están no gustan, no van a ir a votar. No van a ir a votar, así llevemos una sola lista monolítica, no van a ir. El pueblo ya lo ha manifestado, eso lo ha demostrado. Entonces, yo creo que en estos días que se vienen son claves para proponer alternativas que hagan un poco más democrática este camino a la elección constituyente. Y si no es así, no les quepa la menor duda, la movilización debe continuar, la movilización no puede parar, porque finalmente es la única manera de que esta clase política mañosa, elitista, entienda que tiene que generar cambios hacia las grandes mayorías, digamos. Eso yo creo por ahora. Bien, estamos llegando al final del programa, chiquillos. Queda mucho por analizar, mucho paño que cortar. Hay que, dentro de lo que hemos dicho, hay que considerar que tampoco se puede
los partidos políticos, pensemos en nosotros mismos, recordemos que las próximas elecciones convencionales se dan en conjunto con elecciones tradicionales, con elecciones de alcaldes, con elecciones de concejales, y bueno, también se va a estrenar la elección de los gobernadores, pero que igual es con la misma lógica de las elecciones tradicionales. Entonces, incluso con segunda vuelta. Entonces, no se puede tener este doble estándar, porque eso igual va a producir un rechazo de, bueno, tengamos este criterio para elegir nuestros candidatos a convencionales, ¿ah? Pero sigamos igual que siempre para elegir los candidatos a alcaldes, a concejales, porque eso te lo van a rechazar de plano. Entonces, hay que enfrentarlo como en todas las próximas elecciones también. El criterio es para todas, porque la gente quiere alcaldes también legitimados ciudadanamente, como lo han estado haciendo ahora, los mismos concejales y más razón todavía los gobernadores regionales. Hay un adagio, hay que tener cuidado, hay un adagio, yo estuve trabajando mucho tiempo en el tema audiovisual, ¿ah? Un dicho, que si a la isla de edición entraba material malo, ¿sí? Lo que salía, aunque la edición fuera muy buena, era un resultado malo. Y acá hay que tener cuidado de eso, porque si finalmente el cuerpo de los constituyentes va a quedar, va a depender de cómo quede ese cuerpo constituyente, va a depender el resultado de la constitución del segundo plebiscito en definitiva, y ahí está la trampa principal, ¿ah? Porque si la gente rechaza ese plebiscito de salida, ¿con qué se queda? Chile no puede quedar sin constitución y se quedaría con la constitución del 80, es decir, todo esto hubiese sido para nada. Así que lo que se viene es muy complejo. Dalibor, Sebastián, José Luis, vamos a seguir conversando sobre esto y otros temas en las próximas elecciones, en las próximas ediciones de Primera Línea, que por razones internas estuvo callada estos días, pero que la gente lo pedía. Oiga, la gente pedía Primera Línea, ¿eh? Así que vamos a seguir con ustedes, queridos auditores. Chao a todos. Chao, chao. Gracias. Gracias.